hemos calculado hasta ahora área bajo una parábola y áreas bajo rectas. Pero ¿qué pasa si ahora se les pide calcular el área entre una parábola y una recta? Por ejemplo, vamos a tomar cálculo de áreas entre curvas o rectas. Porque vimos las áreas bajo parábolas que ya sabemos que pueden tener una parte negativa, una parte positiva. En las distintas rectas también podemos tener una parte negativa y una parte positiva. Pero lo que vamos a ver ahora es, por ejemplo, ¿qué pasa si nos piden calcular el área que está entre una parábola y una recta? Porque hay una parábola intersectando una recta. ¿Qué pasa si les piden ya? Calcúlame esa área, el área que está entre ambas. O a partir de una recta y que aquí haya una parábola, calcúlame el área que se genera entre ambas. ¿Ya? El cálculo de áreas entre curvas y rectas es como el siguiente paso, donde, si nosotros nos fijamos, hay un área superior y otra área que le corta un espacio, ¿cierto? Es decir, si hubiera calculado el área solo de la parábola, también tendría este espacio. Pero ¿qué le corta? Le corta la parábola. Es como si yo tomara este pedazo y se lo restara al área que era de la parábola. Así funciona esta lógica. Entonces, cuando uno calcula áreas entre curvas y rectas, sea un f de x y g de x, dos funciones distintas, el área entre sus curvas, o el área entre ellas, viene dado por la diferencia de áreas de cada una. Es decir, una integral de a a b, donde a un f de x le resto el área de g de x. Porque si yo lo separo, sería lo mismo que decir el área entre a y b de una menos el área entre a y b de la otra. Es decir, nos queda un área que es igual a las diferencias de sus áreas. Es decir, en este ejemplo, si yo tomara de referencia la recta, el área bajo la recta sería lo que estoy marcando en rojo, ¿cierto? Voy a mostrar este ejemplo en dos pasos. Con una recta que va a tener un área y con una parábola que también genera un área distinta. Entonces, si nosotros mezclamos ambos, es decir, el área bajo la recta hasta ahí, y lo mezclo con el área bajo la parábola, que vendría a ser esto, es como si yo al área de la recta le quito un trozo que corresponde al área bajo la parábola. Y nos queda el única área que sería lo que está en rojo. Entonces, cuando yo calculo áreas que están entre dos curvas o rectas, es calcular una y quitarle lo de la otra. Por eso la fórmula es esto, f de x menos g de x, el área de una menos el área de la otra. Si yo quisiera calcular el área entre estas dos que grafiqué acá, que está en rojo, sería el área de la recta menos el área
de la parábola. Esa es la lógica. ¿Y qué me queda? Me quedaría solamente ese trocito, ¿cierto? Que nace a partir de que al área que era de la recta le quito todo esto, que corresponde al área bajo la parábola. Por eso, estas son las fórmulas para calcular áreas entre curvas. Ya hay varios ejemplos. Podemos tener áreas bajo la curva entre parábolas, entre rectas, parábola recta, y bueno, si incluyéramos las otras tantas funciones, se generan varias cosas distintas. Entonces voy a plantear un ejercicio simple de calcular el área entre x cuadrado y otra x para el intervalo de 0 o no, simplemente calcular el área que queda entre ellas, sin intervalo. ¿Cómo es la gráfica de x cuadrado? Es una parábola, ¿cierto? Y como es solo x cuadrado y no tiene b y no tiene c, su vértice está en 0, 0. Es decir, es una parábola centrada completamente en el origen. La recta. Esto va a ser también una recta centrada en 0, 0. Ahí, ¿cierto? X y x cuadrado. Ahora voy a dibujar a ambos en el mismo plano cartesiano. Y ahora viene la duda, ¿cierto? ¿Cómo va? Yo sé que si hago el bosquejo así a lo loco, debiera quedar algo así, ¿cierto? Y yo me doy cuenta que chocan en dos puntos. Un punto de eso obviamente es el 0. ¿Cómo calculo el otro punto? Debo calcular su intersección. Ese punto. Calcular intersección. Y eso se calcula igualando las funciones. Es decir, que x cuadrado sea igual a x. Así al ojo. ¿Cuándo x es igual a x cuadrado? ¿En 0? ¿Y qué número al cuadrado es igual al mismo número? 1. En 0 y en 1. Bueno, igual matemáticamente se resuelve pasando aquí, restando. Y luego puedo factorizar eso por x. Me queda que es igual en 0 y en 1. Entonces, si yo dibujo esto, voy a tener la parábola y voy a tener, digamos que aquí está el 1, 1 con 1, y aquí está la recta. ¿Y cuál es el área que queda entre ellos? Esa que está ahí. Ya, no la vamos a alcanzar a resolver, pero sí a plantear. Esa área va a ser igual a la integral de cuánto a cuánto estamos hablando en x. De 0 a 1 para una función menos la otra. ¿Quién es la función más grande aquí? La que está arriba. La recta, ¿cierto? La recta está arriba y por debajo pasa la parábola. Por lo tanto, así yo decido quién es f y quién es g.
no es por las letras que uno pone aquí, es por quién es la mayor, ¿ya? Por lo tanto, la mayor es G. X menos la parábola. Y esta integral, donde tengo la primera, me calcula todo el área que está bajo la recta. Y la segunda me calcula todo el área que está bajo la parábola. Y si yo todo el área que está bajo la recta le quito todo el área que está bajo la parábola, queda ese cachito. Y esto resuelve esa integral. Ya, esto lo vamos a adentrar la próxima clase, pero lo que vamos a ver de áreas debe ser áreas bajo rectas curvas y áreas entre curvas. Entonces necesita repasar un poco la gráfica, pero no creo que pasemos más allá de cuadráticas y rectas. Si necesitan, en la guía hay ejercicios más complejos, pero eso lo grafican en GeoGebra.